Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenido, espero que estés bien. Te recuerdo que si ya has escuchado varios de nuestros episodios, o quizás si es el primero y te gusta lo que escuches, te recuerdo que te puedes suscribir en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, el sistema que te guste y sea de tu preferencia para escuchar podcast. Puedes seguirnos para que siempre que saquemos un episodio te llegue la notificación. Y el día de hoy quería platicar contigo de algo que creo que es muy común entre los cristianos y sobre todo entre los cristianos jóvenes, los cristianos de entre 15, 16 años hasta 30, 30 y poquito. Creo que todos conocemos el concepto y de lo que voy a hablar, pero sobre todo para los cristianos que estamos en ese rango de edad, al ser una edad en la que estamos tomando decisiones, en las que sentimos que se nos viene el mundo encima por alguna decisión que tomemos, ya sea qué estudiar, la pareja, dónde trabajar, cuántos hijos tener, cuándo casarte. Son decisiones que se tienen que tomar y todas ellas suceden en general en ese rango de edad. Entonces es una decisión importante tras otra, tras otra, tras otra. Y entonces llega a ser algo que causa mucha ansiedad, que causa estrés, que causa mucho miedo también, ¿no? Esta pregunta de con quién me iré a casar y será la persona correcta y será que sí me va a gustar o qué tal si Dios me manda casarme con alguien feo que no me gusta. Creo que todos hemos tenido esas dudas o esos miedos en su momento. Y un pasaje que se llega a usar mucho, ya sea entre nosotros, los de esta edad, o de incluso alguien más grande, es Proverbios 3, versículos 5 al 7. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy, de lo que dicen estos versículos y cómo los llegamos a usar para nosotros. Y quizá no estamos usándolos de la manera correcta, quizá de tanto escucharlos, de tanto pasarlos por WhatsApp, de publicarlos, de leerlos, hemos perdido un poco el concepto de lo que dice y simplemente al leerlo ya nosotros le damos el significado, es decir, tenemos esta idea, yo ya sé qué dice y cuando lo leo yo ya sé qué me está diciendo el versículo, en vez de leerlo y buscar entender qué se está diciendo. No llegar ya con un entendimiento y decir, ah, sí, eso ya me lo sé. Y si es cierto, se lo va a pasar a una amiga o un amigo, sino realmente leerlo de nuevo y ver qué nos está diciendo. Que si eres un cristiano quizá que has estado en la iglesia desde chico o ya tienes bastantes años, hay ciertos versículos, pasajes, parábolas que escuchamos tantas veces que cuando las llegamos a escuchar ya después de tantos años, no les damos el peso, no les damos el entendimiento que deberíamos, porque decimos, ya me lo sé, ya sé de qué va a hablar, ya sé a qué se refiere, ya sé a dónde va la predicación o lo que sea. Este es un caso diferente. Hoy vamos a ver, como me gusta generalmente cuando vemos versículos, tratar de ver algo que quizá hemos pasado por alto o quizá no hemos comprendido del texto. No que estemos mal, pero quizás algo que no hemos visto. Entonces voy a leer Proverbios 3, versículos 5 al 7, aunque realmente el que más nos atañe el día de hoy es el versículo 6. Pero el 5, 6 y 7 dicen, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, por si tienes la duda y quieres leerlo. Entonces, primero que nada quiero hablar del versículo 5 del corazón. Dice, confía en el Señor de todo corazón. Obviamente no se refiere en sí al órgano físico, o sea, no solamente a lo que sería aparente, ¿no? No está diciendo confía en el Señor con todo tu corazón, es decir, con todo el órgano que bombea sangre. Está refiriendo a algo más que eso. Para los hebreos, el corazón, en aquel tiempo obviamente la medicina no estaba tan desarrollada como el día de hoy, no se tenía un entendimiento tan grande de las funciones de los órganos. Seguramente se encontraban con los órganos en las guerras, en accidentes,
Seguramente muchos les tocó ver en su momento personas que sufrieron algún accidente o en la guerra y se les veía el cerebro, se les veían los intestinos, cosas muy feas. Pero no significa que entendieran como nosotros el día de hoy los órganos. Y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre que leemos la Biblia. No leerla a través de nuestro filtro, sino a través del filtro de la mente de aquellos que vivían cuando fue escrita la Biblia, porque fueron ellos los que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo, pero fue escrita para ese tiempo y lo usamos es para nuestra utilidad también la Biblia, pero no fue escrita hacia nosotros, fue escrita para nuestro bien, para nosotros, para entender a Dios, para entender cómo ser salvos, todas estas cosas de las que hablamos siempre en la iglesia, pero llegamos a pensar, muchas veces la gente tiene la idea de que los autores están pensando en la gente de 2000 años, dentro de 2000 años ellos van a leer esto y lo más seguro es que no. El Espíritu Santo sí, pero la palabra de Dios, la Biblia, es un libro escrito de parte del hombre y de Dios. Dios inspirando al hombre, pero el hombre estaba consciente, no entraba en un trance para empezar a escribir la Biblia. No es como que de pronto dijera, ah, caray, no sé qué escribí, pero mira qué bonito lo que escribí, ¿no? Es inspirado por el Espíritu Santo, pero a través de la forma de hablar, de los pensamientos, de la mano de aquel que estaba escribiendo en su momento. Entonces, este ejemplo del corazón es algo de eso. Ellos en aquel tiempo, los hebreos, veían el corazón y pensaban en el corazón como el lugar de donde salían las decisiones, los pensamientos, obviamente los sentimientos y también la vida, lo que es lo físico, lo normal, ¿no? O sea, ellos entendían, si te pasa algo en el corazón, te mueres. Pero también del corazón nacen las decisiones, los sentimientos, todo esto que te digo. Por eso es que hay tantas frases, versículos en la Biblia donde se habla del corazón, como que ames a Dios con tu corazón, como que guardes tu corazón, como que del corazón nacen los malos pensamientos o los malos actos también. ¿Por qué? Porque para ellos el corazón, hagan de cuenta o haz de cuenta, que tenía muchas funciones que hoy nosotros sabemos que se hacen en el cerebro, pero ellos entendían que era en el corazón. Simplemente así, era algo cultural en ese tiempo, no se entendía todo lo que sabemos el día de hoy. Entonces muchas veces por eso dicen, decidió en su corazón. ¿Por qué? Porque con el corazón ellos entendían que se tomaban las decisiones. Entonces cuando aquí en la Biblia tú lees que dice, confía en el Señor de todo corazón, no está diciendo, confía en el Señor con todos tus sentimientos nada más. No, es decir, confía en el Señor con todas tus decisiones, con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos, con toda tu fuerza física. O sea, es en muchas más capas lo que dice Dios, lo que dice aquí el salmista, con lo que deberíamos confiar en el Señor. Y quizá tan solo eso dirías, bueno, entonces quiere decir que debería confiar en el Señor con mis decisiones, con mis sentimientos, y no me refiero a que al tomar decisiones o a la hora de sentir algo, no, no, no. Es decir, voy a confiar, voy a someter mis decisiones a la confianza en el Señor, voy a someter mis sentimientos, mis pensamientos a confiar en el Señor. Y eso es mucho más profundo que simplemente confiar en el Señor con todo tu corazón, es decir, con todos tus sentimientos o con todas tus fuerzas, simplemente. Y hay que entenderlo. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, ¿no? Confía en el Señor de todo corazón, sometiendo tus sentimientos, tus pensamientos, tus decisiones, tu fuerza a Él. Confía en Él. Pon la confianza de Dios por encima de esas cosas. Por eso dice, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría. Confía en Dios. No confíes en que lo que tú piensas, lo que tú imaginas, eso es lo correcto. Y cuánto necesitamos entenderlo en los malos momentos, cuando las cosas no van como nosotros queremos. Yo creo por eso el siguiente versículo dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y aquí este es el versículo al que te decía que quiero poner más enfoque, porque llegamos a usarlo de mala manera. Y muchas veces ni siquiera es porque no entendamos lo que dice, sino porque no lo leemos con cuidado y damos y entendemos otra cosa más bien. Por ejemplo, este versículo se llega a usar como decir, híjole, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé a dónde irme, no sé con quién estar, no sé, no sé, no sé, y entramos en este estado de no movernos, de no tomar decisiones, de no actuar,
porque decimos, no, necesito que Dios me diga, que Dios me dé una señal, que Dios me enseñe el camino que debo ir. Y tomamos este versículo, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas, tus caminos, ¿no? Y decimos, ok, voy a reconocer a Dios, voy a confiar en Él y Él me mostrará qué camino andar o Él me dará una señal. Y eso no es lo que está diciendo el versículo. Si lo leemos con cuidado, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En ningún momento dice, pregúntale tu camino y Él te mostrará qué senda ir, por qué senda ir. Entonces, al menos de este versículo no podríamos decir eso de voy a confiar primero, voy a reconocer a Dios en mi vida, en mis caminos, y ella me mostrará cuál camino tomar, porque eso dice Proverbios 3.6. Eso no es lo que dice Proverbios 3.6. Proverbios 3.6 nos está diciendo que hay que tomar una decisión, hay que tomar un camino al que andar, pero en ese camino hay que reconocerlo y Él nos irá enderezando lo que sea necesario. Esta idea de quedarnos estáticos, de no movernos, de no avanzar a menos que Dios me confirme, no es sacada de este versículo, no es lo que está pasando aquí y en general no es lo que deberíamos hacer. Seguramente alguien podrá decir que a él sí le pasó así o que él sí hizo eso y sí le funcionó. No estoy hablando de particulares, pero en general, así como no todos deberíamos esperar caernos de nuestro carro y que Jesús se nos apareciera como con Pablo, ¿no? Que Pablo se cayó del caballo y vio a Jesús y le habló. No todos deberíamos esperar que nuestra conversión sea como la de Pablo, porque es algo muy particular, por eso está escrito en la Biblia, porque se resalta como algo anormal. Tampoco lo debería ser, porque también hay historias en la Biblia, muy pocas, se me ocurre una ahorita, de gente que le dijo, Señor, si esto es lo que quieres que haga, dame esta señal y te pido que pase esto. Y sí pasó, ¿no? Como 2, 3 veces. Pero no es lo común, no es lo normal, por eso no vemos a todos los personajes de la Biblia haciendo lo mismo. Es algo particular. Lo que sí sería lo normal sería no quedarnos estáticos. Un ejemplo que te quiero dar el día de hoy es Moisés mismo. Seguramente conoces la historia de Moisés y seguramente conoces lo de las plagas, conoces lo de que abrió el mar, el camino a la tierra prometida, que duraron 40 años. Pero antes de todo eso, Moisés esperó 40 años también. Y Moisés no esperó sentado y Dios no lo llamó cuando estaba sentado sin hacer nada. Moisés, pasando 40 años después de que se fue de Egipto, huyó porque lo querían acusar de que había matado a alguien y que lo había hecho por defender a uno de sus hermanos hebreos. Pasan 40 años y entonces él hace su vida, se casa, tiene hijos y un día trabajando de pastor en la montaña, en los cerros, anda llevando sus rebaños y es entonces cuando Dios le habla y se le aparece en este pasaje que conocemos de la zarza ardiente, del arbusto que ardía pero no se quemaba. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que Dios lo llamó mientras Moisés estaba trabajando. Dios no lo llamó a Moisés en un sueño, no lo llamó mientras descansaba, no lo llamó cuando estaba sentado diciendo, pues algún día a ver qué me dice Dios que quiere que haga. No, se puso a trabajar en lo que tenía que trabajar en ese momento y en medio de ese trabajo Dios lo llamó y le dijo, Moisés, ahora sí, llegó el momento de hacer lo que tenemos que hacer juntos, porque Dios quería trabajar con Moisés. Entonces, para mí ese es un muy buen ejemplo de esto de Proverbios 3.6, el no quedarte estático. Reconócelo en tus caminos, en todos tus caminos, las diferentes veredas que tomarás, tanto de escuela, de trabajo, de amor, con quién te vas a casar, todo siempre reconociendo a Dios, reconociendo que Él tiene mayor sabiduría que tú, pero no quedándote estático, no quedándote sin hacer nada para ver qué te dice Dios. No, hazlo como Moisés. Ve, avanza, vive tu vida tomando decisiones sabias, tomando decisiones bíblicas en lo que se pueda, porque Dios no nos da un manual de cómo vivir la vida entera, con quién casarte, dónde trabajar, pero sí nos da guías, nos da principios que podemos tomar, pero siempre hay que reconocer que Dios es más sabio, que Él sabe qué hacer. Por eso en el versículo 7 también dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Entonces, algo importante, como decía, hay que ser como Moisés. No te quedes estancado esperando a ver qué te dice Dios que quiere hacer.
tú haz cosas, tú avanza, encomendando tu camino a Dios, diciendo, Señor, pues voy a tomar esta decisión, voy a estudiar esto, y en su momento, si no es lo que debería estudiar o por alguna razón debería estudiar otra cosa, por favor corrige mi camino. Y la Biblia dice que lo hará. Él enderezará tus sendas, Él enderezará tus caminos. No tomará los caminos por ti, sino que los irá enderezando. Esa es la confianza que podemos tomar y tener, perdón, día a día, decir, bueno, aquí estoy, Señor, una vez más. Hago las cosas para tu gloria. Aquí estoy. Si hay algo estoy haciendo mal, si algo no me conviene, si hay algo mejor, endereza mi senda, Señor, por favor. Endereza mi camino. Y no hay que ser sabios en nuestra propia opinión. Es decir, no hay que tomar nuestra sabiduría, que sin duda todos tenemos, de alguna manera, y ponerla por encima de todo. Hay que temer al Señor. Y aquí en el temer, quizás si no eres alguien que ha leído la Biblia por mucho tiempo, o no te habías topado con este concepto, o quizás sí, pero pues nunca te has puesto a investigar. El temer a Dios es más una idea de reverencia, no te está diciendo, tenle miedo a Dios, ¿eh? Porque vas a ver lo que te va a pasar y vas a ver cómo te va a castigar y vas a ver que a la primera que te equivoques vas a ver cómo te endereza, pero con unos golpes, ¿no? Y no es así. Está hablando de temer al Señor. Cuando hablamos de temer al Señor, cuando la Biblia habla de temer al Señor, se refiere a darle reverencia a Dios, a honrar a Dios, a darle el respeto que se merece. Alguna vez escuché esta ilustración que me parece muy buena, de decir, un pastor me parece que decía que andaba en un zoológico y, y llegaron a una parte donde tenían cabras y eran este tipo de cabras que cuando las asusta la gente, como mecanismo de defensa se ponen duras, así tiesas, parece que se murieron, ¿no? Y sea de lo que sea que están haciendo, así vayan brincando en el aire, se ponen duras y caen, parecen muñecos, porque ya no se mueven y es su mecanismo de defensa para que el depredador se aburra de ellos, porque muchas veces el depredador, al ver que se mueve la presa, pues eso lo anima más a ir tras la presa. Y estos animales, cuando se quedan así tiesos, es ojalá que con eso me salve, ¿no? Y entonces él decía que iban varios adultos y cuando pasaron por esa parte, esa zona, los del zoológico le dijeron, por favor, ellos son muy asustadizos, no les pasa nada, pero pues traten de no asustarlos, ¿no? Porque pues luego la gente lo está asuste y asuste y pobrecitos. Y dice que varios, un par de ellos, ya cuando se iban, se asustaron a uno o dos para ver si es cierto lo que decían y si no, se pusieron así tiesos. Y luego dice que llegaron a otra zona donde estaban los tigres. Y dice que eran unos tigres hermosos, fuertes, enormes, que de pronto mostraban los colmillos e imponían la pura presencia del tigre. Y él decía, les aseguro que ninguno de nosotros intentó ni de cerca tratar de asustar a los tigres como asustamos a las cabras. Dice, y ese es el tipo de respeto del que habla la Biblia. Dice, yo no le tenía miedo al tigre, no es como que el tigre me dijera, oye, te voy a castigar, pero era un respeto de decir, no, es que este es un ser poderoso, fuerte, que si me atrapara, me deshace. Pero no le tengo miedo en sí, no es como que diga, es que me hizo algo, o me habló feo, o ese tono de voz. No es miedo lo que siento, es un respeto. Dice, no me acercaría y le daría un golpe en la cabeza, o no lo tocaría como con mi perro. ¿Por qué? No es que le tenga miedo en sí, no es miedo, es un respeto. Es un decir, ok, reconozco, no me conviene meterme contigo, no me conviene. ¿Por qué? Porque no soy tonto. Ahí entra mi sabiduría también. Y en alguna manera decía que eso se podría asemejar al temor de Dios, de que a Dios se le debe respetar, pero es un respeto por quién es Él, no porque digan, es que Dios es malvado y te va a castigar a la primera que puedas y deberías tenerle miedo, ¿eh? Porque Él es un... Y no sé, siento que esto hasta le pasa, nos pasa al menos en Latinoamérica, en México, a los niños mucho de que tus papás, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo muchos papás, que te estás portando mal en lugar público y te dicen, oye, ya estate en paz, o aquel señor te va a llevar, ¿eh? Ese señor es malo y te va a llevar. Y ese es meter miedo, ese no es temor, ese es miedo de verdad. De decir, no, es que me lo está diciendo porque es un señor malo y me va a hacer cosas malas. Y ese no es el temor a Dios. Si tú has pensado que eso es, pues no es eso. Es más un respeto.
de decir, es que este es Dios. Si tú, y eso lo vemos en todas partes, si tú trabajas en una oficina con el jefe, ¿no? Muchas veces si es un buen jefe, perdón, no es que le tengan miedo, pero cuando saben que viene, respetan que no es alguien con quien meterse a jugar, a bromear, a hacer como que no trabajas, ¿no? Porque se respeta la posición. Ahora con Dios es mucho más allá, ¿no? Es Dios que conoce quiénes somos, que nos creó, el simple hecho de que sea nuestro creador, deberíamos respetarlo y honrarlo por ser nuestro creador. Entonces ese es más o menos, como te podría explicar un poco el temor del Señor. No me voy a meter a dar toda una clase, pero así lo podrías ver quizá, como honrar, darle lugar, respetar a Dios, ese temor reverente del que habla la Biblia. Y todo esto te lo digo para que podamos entender que si tú estás en una situación donde no sabes qué decisión tomar, no sabes con quién quedarte, no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer realmente. Y es que en la vida hay veces que no nos da ni tiempo de tomar una decisión o de pensarla más bien. Nos pide la vida y la situación tomar una decisión rápida. Y quizás si te ha pasado, sabes a qué me refiero. Y si no te ha pasado, gloria a Dios, qué bueno. Pero sin duda hay situaciones en las que no hay tiempo de ponerte a pensar que tienes que decidir. Y sin duda, como creyentes, por eso debemos estar leyendo la Biblia, por eso debemos estar buscando a Dios en oración, seguir aprendiendo, tener buenos ejemplos, porque eso va moldeando nuestro carácter y a la hora de tomar esas decisiones es más sencillo saber qué no hacer, qué sí hacer, por dónde irme. Pero si algo debes tener en cuenta es confiar en Dios, reconocer que Él es Dios, que Él sabe lo que hace, reconocerlo en tus caminos, en tu trabajo, en tu escuela. Hay gente que es cristiana, pero luego en su trabajo pareciera que no quiere meter a Dios, o en su escuela no pareciera que no quiere meter a Dios, como diciendo, Señor, en esta área de mi vida no. ¿Por qué? Porque luego se van a burlar de mí, porque luego me van a decir que yo soy aleluya, o lo que sea, ¿no? Se van a burlar, o cualquier miedo que puedas llegar a tener. Y prefieren como que separar y sacar a Dios de esa parte de su vida, ¿no? Como de tal hora a tal hora, Señor, sabes que te amo, pero nos vemos cuando termine mi horario. Y la Biblia nos habla de que no debería ser así, debemos reconocerlo en nuestros caminos, en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras sendas. Y si lo has vivido, podrás dar testimonio de esto, que cuando le das el camino a Dios en tu vida, se lo entregas, le dices, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en el trabajo, ayúdame a compartirle más a mis compañeros, a mis, no sé, hasta estudiantes, si eres maestro, lo que sea, puedes ver que Dios va enderezando, Dios te va guiando, Dios no te deja solo. Y yo te animaría a que si estás en esa situación de no saber qué decisión tomar o por dónde irte o a quién elegir, esas decisiones difíciles, confíes en Dios. Confía en Dios, en que Él sabe lo que hace, en lo que es mejor para ti, pero tú tienes que tomar una decisión. Tú toma una decisión usando la sabiduría que tengas a mano, el conocimiento que tengas a mano, y dile, Señor, creo que esto es lo mejor, creo quizá que me estás guiando a esto, pero si estoy mal, por favor corrige mi camino, endereza mis sendas, y ten por seguro que Dios lo hará. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.